En los confines más remotos de la galaxia, donde la luz de las estrellas apenas rozaba la oscuridad infinita, un sistema estelar escondido guardaba un secreto que desafiaba las leyes de la física y la comprensión humana. Este lugar, conocido en los mitos antiguos como la cronosfera, era una anomalía que devoraba el tiempo, un vórtice cósmico donde pasado, presente y futuro colisionaban en un caos inimaginable. Para la Alianza Intergaláctica, la cronosfera era solo una leyenda, una historia contada para asustar a los cadetes en su primera misión. Pero cuando una sonda de exploración desapareció sin dejar rastro, la leyenda cobró vida y la verdad detrás de ese enigma ancestral comenzó a revelarse. El capitán Eliseo Vargas y su tripulación fueron elegidos para lo que sería su misión, más peligrosa hasta la fecha: investigar la cronosfera, comprender su origen y, si era necesario, desactivarla antes de que se convirtiera en una amenaza para toda la galaxia. Pero nada los había preparado para lo que encontrarían al otro lado de ese vórtice. Mientras la aurora se adentraba en la cronosfera, la tripulación enfrentó una realidad que desafiaba toda lógica. Cada planeta dentro de ese sistema era una trampa temporal, donde siglos pasaban en un instante y donde la mente y el cuerpo se enfrentaban a desafíos inimaginables. Y en el centro de todo, un núcleo brillante pulsaba con una energía que no pertenecía a este universo. Enfrentados a versiones distorsionadas de ellos mismos, sombras de un futuro incierto, Vargas y su equipo pronto comprendieron que la cronosfera no era una simple anomalía natural. Era una creación, una máquina diseñada para manipular el tiempo, y quienes la habían construido habían cometido un error fatal. El tiempo no era un juguete, y en su intento de controlarlo habían desatado un poder que amenazaba con destruirlos a todos. Esta es la historia de cómo un grupo de exploradores se enfrentó a lo imposible, luchando no solo por su supervivencia, sino por la preservación de la realidad misma. Y en su batalla contra la cronosfera descubrirían que el tiempo, en todas sus formas, es una fuerza implacable que nunca se detiene y que siempre, sin excepción, encuentra su camino. Capítulo 1. La llegada a la cronosfera. El silencio del espacio fue roto por el rugido de los motores de la nave Aurora, que emergió de la nada, dejando atrás el túnel de curvatura que la había transportado hasta el borde de la cronosfera. Desde la sala de mando, el capitán Eliseo Vargas observaba con atención las pantallas que proyectaban una vista panorámica del sistema estelar recién descubierto. Los sensores de la nave detectaban las primeras anomalías temporales en los planetas cercanos, marcándolos con un brillo inquietante. ¿Qué opinas, Leena?, preguntó Vargas, dirigiéndose a la doctora Leena Patel, que estudiaba los datos con fascinación. Leena era una científica brillante, con una mente afilada y un corazón lleno de curiosidad. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño desordenado, y sus ojos, ocultos tras unas gruesas gafas, brillaban de emoción mientras analizaba la información en su consola. «Es extraordinario, capitán», respondió ella casi en un susurro. Nunca había visto nada igual. Cada planeta aquí está atrapado en su propio flujo temporal. Algunos aceleran el tiempo, otros lo ralentizan casi hasta detenerlo. Esto podría cambiar todo lo que sabemos sobre el universo. Vargas asintió lentamente, comprendiendo el peso de las palabras de la científica. Habían sido enviados a la cronosfera por la Alianza Intergaláctica con la misión de explorar, investigar y, si era posible, colonizar estos mundos. Sin embargo, las implicaciones de lo que estaban descubriendo eran mucho más profundas de lo que cualquier explorador anterior había imaginado. La pantalla central de la nave mostró el primer planeta en su trayectoria,
un mundo desértico conocido como Cronis 3. Según los sensores, el tiempo en ese planeta fluía 100 veces más rápido que en la Tierra. Un día allí era equivalente a más de 3 meses en la Tierra. «Prepárense para el descenso», ordenó Vargas, enderezando la espalda y adoptando su postura de líder. «Mara, asegúrate de que todos los sistemas estén operativos». La teniente Mara Ortega, la ingeniera de la misión, estaba ya verificando cada detalle. De cabello corto y ojos afilados, Mara era conocida por su eficiencia y precisión. A diferencia de Leena, que estaba absorta en los misterios científicos, Mara se centraba en lo práctico, en mantener la nave y su equipo en perfecto estado. «Sistemas listos, capitán», respondió Mara. «Estamos preparados para cualquier cosa que ese planeta pueda lanzarnos». El piloto, Jonas Riff, ajustó los controles de la nave preparando el descenso. Su rostro reflejaba una mezcla de tensión y determinación. Jonas había sido rescatado de su tiempo original, habiendo pasado décadas en una especie de estasis temporal antes de unirse a la misión. Era un hombre fuera de su tiempo, y la cronosfera despertaba en él un miedo latente, como si su destino estuviera entrelazado con las anomalías que estaban a punto de explorar. «Entrando en la atmósfera de Cronis 3 en 10 segundos», anunció Jonas. «Abróchense los cinturones». La aurora atravesó la atmósfera del planeta con un estremecimiento que resonó por toda la nave. A medida que descendían, el paisaje árido y desolado de Cronis 3 se extendía ante ellos, con dunas interminables que parecían moverse bajo el inclemente sol de aquel mundo acelerado. Finalmente, la nave aterrizó en una meseta rocosa, con un suave zumbido que indicó que los sistemas estaban estables. Los miembros de la tripulación se miraron unos a otros, conscientes de que estaban a punto de dar los primeros pasos en un territorio completamente desconocido. «Trajes y armamento. Listos», ordenó Vargas. «No sabemos qué podemos encontrar ahí fuera». A medida que los exploradores se preparaban para salir al exterior, Leena revisó los últimos datos que llegaban a su consola. Algo no cuadraba. Las lecturas de vida eran inusuales, casi imperceptibles, como si hubieran sido suprimidas por el flujo temporal anormal. «Capitán, algo no está bien», advirtió Leena. «Los sensores detectan algo, pero es casi como si el tiempo estuviera borrando cualquier rastro de vida antes de que podamos captarlo». Vargas frunció el ceño, pero no era un hombre que dudara ante lo desconocido. Era consciente de los riesgos, pero su misión era clara. «Tendremos que investigar eso por nosotros mismos», dijo con firmeza. «Todos fuera. Permanezcan atentos y no se separen». La compuerta de la nave se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire caliente y seco. Uno a uno, los miembros de la tripulación descendieron por la rampa, pisando el suelo de Cronis 3. La vastedad del desierto se extendía a su alrededor, con dunas que parecían moverse, impulsadas por un viento invisible que arrastraba el tiempo. Mismo Eliseo Vargas lideraba la marcha con Leena a su lado, sus ojos escudriñando el horizonte en busca de cualquier anomalía. Mara y Jonas se mantenían en la retaguardia, listos para responder a cualquier eventualidad. A medida que avanzaban, una inquietud creció en la mente de cada uno de ellos. El paisaje desértico parecía cambiar a cada paso, como si estuvieran caminando a través de diferentes momentos en el tiempo, cada uno superponiéndose al otro. «Capitán, ¿ve eso?», preguntó Mara, señalando hacia una estructura en la distancia, apenas visible entre las ondulantes dunas. Vargas entrecerró los ojos, enfocando su visor en la dirección que Mara había indicado. Lo que vio lo dejó momentáneamente sin palabras. En medio de la nada se erguía una estructura metálica desgastada por el tiempo, pero inconfundible. Era una nave,
Pero no cualquier nave. Era una nave humana, una que no pertenecía a su tiempo. «Eso es imposible», murmuró Lena, con su voz temblando ligeramente. «Esa nave parece tener siglos de antigüedad». El equipo se acercó cautelosamente a la nave abandonada, sus corazones latiendo con fuerza. Mientras lo hacían, el viento a su alrededor parecía cambiar de tono, como si el tiempo mismo estuviera susurrando historias del pasado. Cuando finalmente llegaron a la nave, Vargas tocó la superficie metálica, cubierta de una capa de polvo y arena. Las letras en el casco eran apenas legibles, pero lo que pudo descifrar lo dejó helado. «Aurora», leyó en voz alta. «Esta nave es nuestra». La revelación cayó sobre el equipo como una losa. Estaban parados frente a una versión futura de su propia nave, destruida y abandonada en un pasado distante. El tiempo en Cronis 3 había jugado con ellos, superponiendo diferentes épocas en una misma realidad. «Esto no es una misión de exploración», dijo Jonas con un tono sombrío. «Esto es una trampa». Vargas se dio la vuelta, mirando a sus compañeros, sus rostros reflejando la misma mezcla de miedo y determinación que sentía él mismo. Sabían que la cronosfera era peligrosa, pero esto era más de lo que esperaban. «Tenemos que salir de aquí», ordenó Vargas. «Regresen a la nave. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero mientras se daban la vuelta para regresar, el viento se intensificó, arrastrando más arena y polvo, y con él vinieron las sombras de figuras humanas, difusas y cambiantes, como recuerdos de un tiempo perdido. Las figuras se acercaron, y en sus rostros Vargas vio algo que lo dejó paralizado. Se vio a sí mismo, más viejo, más cansado y con una expresión de desesperanza. «Nosotros somos los que quedamos atrapados aquí», dijo una de las figuras, su voz resonando en la mente de Vargas. «Y ahora ustedes también lo están». El equipo se quedó inmóvil, atrapado en el flujo temporal de Cronis 3, con su futuro y pasado colapsando en un solo instante. Y en ese momento comprendieron la verdadera naturaleza de la cronosfera. No era un lugar para explorar, sino un lugar del cual escapar, si es que aún era posible. Capítulo 2. El eco del pasado, la sensación de pánico se extendió rápidamente entre la tripulación. El capitán Vargas, con la mente en tensión, intentaba pensar con claridad, pero el impacto de lo que acababan de descubrir lo mantenía al borde de la desesperación. Habían estado preparados para enfrentar anomalías temporales, pero la visión de su propio futuro, atrapado y condenado, era algo que ningún entrenamiento podía anticipar. «No nos dejemos llevar por el miedo», dijo Vargas con voz firme. «Regresaremos a la nave, evaluaremos la situación y encontraremos una solución. ¡Vamos!». El equipo asintió, pero el miedo era palpable en sus rostros. Las figuras espectrales, que parecían ser versiones de ellos mismos, los observaban en silencio, como si estuvieran atrapadas en un bucle interminable de tiempo. Con cada paso hacia la aurora, el viento que arrastraba la arena parecía intensificarse, dificultando la visibilidad y haciendo que el tiempo se sintiera más pesado, casi tangible. «Esto no tiene sentido», murmuró Lena, mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. «El tiempo debería ser lineal, incluso aquí, pero estamos viendo una colisión de diferentes momentos, como si el pasado, presente y futuro se estuvieran superponiendo». Mara Ortega, que había mantenido la calma hasta ese momento, empezó a cuestionar sus propias percepciones. Había visto los sistemas de la nave funcionando correctamente, pero ¿y si todo era una ilusión? ¿Qué tal si estaban atrapados en una especie de paradoja temporal de la que no había escapatoria? «Capitán, ¿y si lo que vimos es una advertencia?», sugirió Mara con voz trémula. «Tal vez esa nave no es nuestro futuro,
sino una versión alternativa, un posible destino si no tomamos las decisiones correctas. Vargas reflexionó sobre las palabras de Mara mientras continuaban avanzando hacia la aurora. Era una posibilidad que no podían ignorar. Si la cronosfera manipulaba el tiempo de la manera que creían, entonces cualquier error podría llevarlos a un destino trágico. Finalmente, llegaron de vuelta a la aurora. El alivio de estar a salvo, al menos por el momento, fue palpable, pero nadie bajó la guardia. Las sombras de su futuro seguían presentes en sus mentes como un eco constante. Leena, necesito que investigues más a fondo la naturaleza de esta anomalía, ordenó Vargas mientras cerraba la compuerta de la nave. Tenemos que entender en cómo y por qué está sucediendo esto. Leena asintió, aunque su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Se dirigió a la sala de mandos, donde los sistemas de la aurora aún registraban datos de la cronosfera. Mientras tanto, Jonas y Mara se encargaron de revisar los sistemas de la nave para asegurarse de que todo estaba en orden. Los sistemas de comunicación están activos, anunció Jonas, aliviado de encontrar algo que funcionaba normalmente. Podemos intentar contactar con la base para informar de nuestra situación, pero cuando Jonas intentó establecer contacto, algo extraño sucedió. Las ondas de radio parecían distorsionarse, como si estuvieran atravesando un espejo quebrado. Lo que escucharon en respuesta no fue la voz familiar del control de misión, sino un conjunto de sonidos caóticos, voces entrelazadas, gritos de desesperación, susurros que parecían provenir de los confines del tiempo. Esto no es normal, dijo Jonas, alejándose del transmisor como si fuera un objeto maldito. Es como si estuviéramos oyendo ecos de lo que vendrá. Mientras tanto, Leena examinaba los datos con cada vez más desesperación. Los análisis mostraban que la anormalidad temporal no era un fenómeno natural, sino una construcción artificial, probablemente creada con un propósito específico. Los restos de la civilización perdida que habían mencionado en el informe inicial comenzaron a cobrar más sentido. «Capitán», dijo Leena, llamando la atención de Vargas, «he encontrado algo. No estamos solos en la cronosfera. Hay señales de actividad tecnológica avanzada, pero no de origen natural. Creo que alguien o algo creó esta anomalía y su propósito no era benevolente». Vargas frunció el ceño, intentando procesar esta nueva información. Si la cronosfera había sido creada por una civilización anterior, ¿qué le había pasado a esa civilización? Habían intentado manipular el tiempo y se habían destruido a sí mismos en el proceso. ¿Puedes localizar la fuente de esa actividad?, preguntó Vargas. Leena asintió lentamente, manipulando los controles de la nave para rastrear las señales. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Hay una estructura en el planeta más cercano, Cronis 4, informó Leena. Las señales provienen de allí. Parece una especie de instalación, pero no puedo determinar su naturaleza exacta desde aquí. Vargas sabía que no tenían otra opción. Si querían entender y posiblemente desactivar la cronosfera, tendrían que investigar esa instalación. Pero también comprendía los riesgos. Podrían estar caminando directamente hacia una trampa o, peor aún, hacia su propio destino condenado. «Prepárense para un nuevo descenso», dijo Vargas tomando una decisión rápida. «Vamos a Cronis 4. Es nuestra mejor oportunidad de salir de aquí». El equipo se preparó nuevamente, con la tensión acumulándose a cada momento. Mientras descendían hacia Cronis 4, el paisaje bajo ellos cambió drásticamente. A diferencia del desierto de Cronis 3, Cronis 4 era un mundo cubierto por un espeso bosque, con árboles que se extendían hacia el cielo, sus ramas entrelazándose como si intentaran atrapar la luz del sol.
Cuando la aurora aterrizó en un claro entre los árboles, el equipo se equipó y salió, sintiendo inmediatamente una sensación de extrañeza. A diferencia de Chronis 3, donde el tiempo parecía correr rápido, en Chronis 4 el tiempo fluía de manera errática. Un segundo podía sentirse como una eternidad, y luego de repente, minutos pasaban en un instante. «Manténganse juntos», ordenó Vargas, liderando el camino hacia la estructura que Leena había detectado. A medida que avanzaban por el bosque, la vegetación a su alrededor parecía moverse con una vida propia, pero no era una vida biológica. Las plantas y árboles estaban en constante flujo, cambiando de forma y tamaño a medida que el tiempo fluctuaba. Finalmente, llegaron a la instalación. Era una estructura masiva, hecha de un metal negro brillante que no reflejaba la luz. Las puertas de la entrada principal estaban entreabiertas, como si estuvieran esperando su llegada. «Esto parece demasiado fácil», dijo Mara, sus ojos escudriñando los alrededores en busca de cualquier trampa. Vargas asintió, pero sabía que no tenían otra opción. Tenían que entrar y descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a un destino incierto. Al entrar en la estructura, las luces automáticas se encendieron, revelando un largo pasillo que se adentraba en las profundidades de la instalación. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y diagramas que Leena reconoció como una forma de lenguaje antiguo, posiblemente de la civilización que había creado la cronosfera. «Esto es increíble», murmuró Leena mientras tomaba fotografías de los símbolos. «Este lugar es un tesoro de conocimiento perdido. Podría cambiar todo lo que sabemos sobre la historia galáctica». Pero Vargas estaba más preocupado por lo que podrían encontrar al final del pasillo. La instalación se sentía viva, como si estuviera observándolos, esperando que dieran el siguiente paso. Finalmente llegaron a una sala circular en el centro de la instalación. En el centro de la sala había un dispositivo masivo, rodeado por una serie de anillos que giraban lentamente, emitiendo un leve zumbido. Era evidente que ese dispositivo era el corazón de la cronosfera. «Ahí está», dijo Vargas. «Esa cosa es lo que mantiene la cronosfera activa. Si podemos desactivarla, podríamos salir de aquí». Leena se acercó al dispositivo, su mente trabajando a toda velocidad. Podía ver las conexiones entre los anillos y los símbolos en las paredes. Era un sistema complejo, pero con tiempo. Creía que podría entender cómo desactivarlo. Pero mientras Leena estudiaba el dispositivo, las sombras comenzaron a moverse a su alrededor. Las figuras espectrales que habían visto en Chronis 3 ahora estaban allí, observándolos en silencio. Pero esta vez había algo diferente en ellas. No solo eran sombras del futuro, sino que también parecían estar conectadas al dispositivo. «Capitán, esto no está bien», dijo Leena, retrocediendo lentamente. «Creo que estas sombras están vinculadas al dispositivo. Desactivarlo podría tener consecuencias que no entendemos». Vargas sabía que no podían quedarse allí mucho más tiempo. El tiempo estaba en su contra, literalmente, pero también comprendía el riesgo de actuar sin comprender completamente lo que estaban enfrentando. «Tenemos que tomar una decisión», dijo Vargas, mirando a su equipo. «Desactivamos el dispositivo y arriesgamos todo, o intentamos encontrar otra forma de salir de aquí». El equipo se quedó en silencio, sabiendo que el destino de todos estaba en juego. Capítulo 3. La decisión final. El silencio en la sala circular era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Las sombras de sus propios futuros oscuros seguían flotando alrededor del dispositivo, como un presagio de lo que podría suceder si tomaban el camino equivocado.
Cada miembro del equipo estaba sumido en sus propios pensamientos, luchando con el miedo y la incertidumbre. El capitán Vargas respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que cualquier decisión que tomara tendría repercusiones incalculables, no solo para su equipo, sino quizás para toda la humanidad. No podemos quedarnos aquí, esperando a que el tiempo nos consuma, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Si desactivamos el dispositivo, es posible que destruyamos la cronosfera y con ello la anomalía temporal. Pero también podría significar nuestro fin. La doctora Leena Patel miraba el dispositivo con fascinación, pero también con una creciente sensación de peligro. Había dedicado su vida a entender los misterios del universo y ahora estaba frente a uno de los más grandes. Pero sabía que el conocimiento siempre venía con un precio. Capitán, no sé si estamos preparados para desactivar esto, dijo Leena con una mezcla de miedo y determinación. Hay demasiadas variables que no comprendemos. Podríamos liberar una cantidad inimaginable de energía temporal, suficiente para borrar esta región de la galaxia. Jonas Reeve, el piloto, se acercó al dispositivo observando los anillos giratorios que emitían un suave zumbido hipnótico. Había vivido la paradoja del tiempo, siendo sacado de su propia línea temporal, y sabía lo que significaba estar atrapado entre diferentes eras. Si no hacemos nada, estas sombras podrían convertirse en nuestra realidad, dijo Jonas con un tono sombrío. Tal vez el dispositivo es nuestra única oportunidad de evitar ese destino. Mara Ortega, la ingeniera, observaba a sus compañeros mientras discutían las opciones. Era una persona práctica, siempre buscando la mejor solución con los recursos disponibles. Pero esta situación estaba más allá de cualquier problema técnico que hubiera enfrentado antes. Podríamos intentar encontrar una forma de estabilizar la cronosfera en lugar de desactivarla por completo, sugirió Mara. Si logramos equilibrar el flujo temporal, podríamos salir de aquí sin causar una catástrofe. Vargas escuchó a su equipo, valorando cada opinión. Sabía que no había una respuesta correcta o segura, solo diferentes riesgos. Pero como capitán, la responsabilidad final recaía sobre él. Leena, ¿qué posibilidades tenemos de estabilizar la cronosfera?, preguntó Vargas, dirigiéndose a la científica. Leena examinó el dispositivo nuevamente, sus dedos volando sobre la pantalla de su dispositivo portátil, calculando las variables y posibles resultados. Es un riesgo enorme, respondió Leena con un suspiro. Pero con los datos que tengo, diría que tenemos un 30% de probabilidad de éxito en estabilizar la cronosfera sin causar una catástrofe. Pero si fallamos, las consecuencias podrían ser devastadoras. Vargas asintió, procesando la información. Un 30% no era mucho, pero era algo. La alternativa de no hacer nada y dejar que las sombras del futuro los atraparan no era una opción. Entonces, tomamos el riesgo, dijo finalmente con determinación. Leena, prepárate para intentar estabilizar el dispositivo. Jonas y Mara, aseguren la sala. No sabemos qué podría suceder cuando empecemos. El equipo se movió rápidamente, tomando posiciones alrededor de la sala. Leena se acercó al dispositivo central. Sus manos temblaban ligeramente mientras comenzaba a introducir comandos en su consola. Los anillos alrededor del dispositivo empezaron a girar más rápido, emitiendo una luz pulsante que iluminaba las paredes con un resplandor irreal. Mientras Leena trabajaba, las sombras en la sala comenzaron a moverse de manera más errática, como si sintieran el cambio en el flujo temporal. Podían oír susurros en el aire, voces que parecían venir de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo. «Capitán, esto no está funcionando como esperaba», dijo Leena con la voz tensa.
Los cálculos no se están alineando. El flujo temporal está resistiendo la estabilización. Vargas sintió un nudo en el estómago. Sabía que estaban jugando con fuerzas que no comprendían por completo, pero no podían detenerse ahora. «Sigue adelante, Leena», ordenó. «No podemos retroceder». Los anillos del dispositivo giraron aún más rápido, creando una corriente de aire que parecía llevarse el tiempo mismo con ella. Las luces en la sala parpadearon y de repente las sombras en las paredes comenzaron a solidificarse, tomando forma física. «¡Capitán!», gritó Jonas mientras sacaba su arma y apuntaba a una de las figuras. «¡Están cobrando vida!». Las sombras, ahora sólidas, avanzaron lentamente hacia el equipo, sus rostros una mezcla de desesperación y vacío. Eran versiones distorsionadas de ellos mismos, atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. Vargas levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, una de las sombras habló, con una voz que resonaba en toda la sala. «No puedes detener lo inevitable», dijo la sombra de Vargas con un tono que era a la vez familiar y extraño. «El tiempo siempre encuentra su camino». El verdadero Vargas sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar sus propias palabras saliendo de la boca de su sombra. Sabía que estaban al borde de algo irreversible, pero no podía permitir que el miedo lo paralizara. «Leena, hazlo ahora», ordenó sin apartar la vista de su sombra. Leena, con los nervios de punta, introdujo el comando final en su consola. Los anillos del dispositivo comenzaron a brillar intensamente, emitiendo una onda de energía que se propagó por toda la sala. Las sombras se detuvieron en seco, como si el tiempo se hubiera congelado para ellas. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, las sombras comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en el aire como si nunca hubieran existido. Los anillos del dispositivo disminuyeron su velocidad hasta detenerse por completo, emitiendo un último destello antes de apagarse. Leena se desplomó en el suelo, agotada, mientras los otros miembros del equipo bajaban lentamente sus armas, todavía en estado de shock por lo que acababa de suceder. «¿Lo logramos?», preguntó Jonas con incredulidad en su voz. Leena asintió débilmente mientras intentaba recuperar el aliento. «Creo que sí», respondió su voz temblando. «El flujo temporal se ha estabilizado. La cronosfera ya no está manipulando el tiempo de manera caótica. Pero...» Vargas se acercó a Leena, ayudándola a levantarse. «¿Pero qué?», preguntó, todavía en alerta. Leena miró al dispositivo, apagado, y luego a sus compañeros. «La cronosfera está estable, pero no se ha desactivado por completo. Todavía está operativa, aunque en un estado controlado. No sabemos cuánto tiempo durará esta estabilidad. Podría ser temporal o podríamos haberla estabilizado permanentemente. Solo el tiempo lo dirá». Vargas asintió, comprendiendo las implicaciones. Habían ganado una pequeña victoria, pero el peligro no había desaparecido por completo. Sabía que tendrían que informar a la Alianza Intergaláctica y solicitar ayuda para una investigación más exhaustiva. «Por ahora hemos hecho todo lo que podíamos», dijo Vargas con una mezcla de alivio y cansancio. «Regresemos a la Aurora. Nuestra misión aquí ha terminado, al menos por el momento». El equipo comenzó a salir de la instalación, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Mientras lo hacían, una sensación de alivio se mezcló con una de incertidumbre. Sabían que habían tocado las fronteras del tiempo mismo y que las cicatrices de esa experiencia los acompañarían para siempre. Pero mientras caminaban hacia la luz exterior, sabían que habían sobrevivido. Y en el vasto y oscuro vacío del espacio, eso ya era una victoria. Capítulo 4. Ecos de la victoria. El equipo salió de la instalación con una sensación de alivio palpable,
pero también con una inquietante comprensión de que su misión en la cronosfera había dejado más preguntas que respuestas. A medida que la luz natural de Cronis 4 bañaba sus rostros, la aurora se alzaba frente a ellos como un recordatorio de su fragilidad frente a los misterios del universo. El capitán Vargas lideraba el grupo, su mente aún procesando los eventos que acababan de ocurrir. Cada paso de regreso a la nave era una lucha por mantener la compostura frente a la incertidumbre que se cernía sobre ellos. Estamos vivos, y eso ya es una victoria en sí misma, dijo Jonas Riff, intentando romper el silencio que había caído sobre el equipo. Sí, pero no estamos fuera de peligro aún, respondió Mara Ortega, siempre la pragmática del grupo. Necesitamos salir de este sistema lo antes posible. Leena Patel permanecía en silencio, perdida en sus pensamientos. Sabía que habían logrado estabilizar la cronosfera, pero la incertidumbre sobre la duración de esa estabilidad la atormentaba. ¿Habían hecho lo correcto al dejar el dispositivo activo o solo habían postergado lo inevitable? Al llegar a la aurora, Vargas se detuvo por un momento, mirando la estructura metálica que había visto en Cronis 3, una versión destruida y abandonada de su propia nave. Aunque la cronosfera estaba estable por ahora, no podía ignorar la posibilidad de que ese futuro aún existiera en alguna parte del flujo temporal. Leena, ¿alguna lectura adicional sobre la situación temporal?, preguntó Vargas mientras subían a bordo. Leena consultó su consola, escaneando los alrededores en busca de cualquier anomalía. Las lecturas eran sorprendentemente estables, al menos en comparación con lo que habían visto antes. Todo parece estar en orden, capitán, respondió Leena. La fluctuación temporal se ha reducido significativamente. Podemos regresar a la nave y planear nuestro próximo movimiento. Vargas asintió, pero la inquietud no lo abandonaba. Habían jugado con fuerzas más allá de su comprensión, y aunque habían sobrevivido, no podía evitar sentir que había algo que se les estaba escapando. La aurora despegó suavemente, alejándose de la superficie de Cronis 4. El paisaje cambió rápidamente bajo ellos, con el denso bosque desapareciendo en la distancia. Mientras ascendían, el equipo se preparó para dejar la cronosfera y regresar al espacio conocido. Jonas, establece un curso de regreso al punto de entrada, ordenó Vargas. Vamos a salir de aquí lo más rápido posible. Jonas asintió y comenzó a programar las coordenadas, pero algo en su panel de control llamó su atención. Capitán, algo no está bien, dijo Jonas, frunciendo el ceño. El espacio alrededor de la cronosfera está cambiando. Las coordenadas que tenemos ya no son precisas. Leena rápidamente se acercó para revisar los datos, y lo que vio la dejó perpleja. Es como si la cronosfera estuviera expandiéndose, dijo con una mezcla de sorpresa y temor. Las lecturas muestran que la anomalía está abarcando una mayor área del espacio. Esto no debería estar sucediendo. El equipo sintió una nueva oleada de pánico. Habían estabilizado el flujo temporal, pero en lugar de disminuir, parecía que la cronosfera estaba creciendo, como si intentara engullir todo a su alrededor. ¿Estamos atrapados?, preguntó Mara, con los ojos llenos de preocupación. Vargas sabía que debían actuar rápidamente. Si la cronosfera continuaba expandiéndose, podrían quedar atrapados en un bucle temporal del cual no habría escape. Jonas, ajusta el curso. Lo mejor que puedas. Tenemos que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde, ordenó Vargas, tratando de mantener la calma.
Jonas hizo todo lo posible por recalibrar las coordenadas, luchando contra las distorsiones temporales que afectaban los instrumentos de la nave. La aurora aceleró, entrando en un espacio donde las estrellas parecían estirarse y distorsionarse, reflejando la inestabilidad temporal que los rodeaba. El silencio en la cabina de mando era total, cada miembro del equipo concentrado en su tarea mientras la nave avanzaba a través del caos. Vargas observaba la pantalla principal, viendo cómo el espacio alrededor de ellos fluctuaba, como si la realidad misma estuviera en constante cambio. «Lo tengo», dijo Jonas, con un destello de esperanza en su voz. «Hay un punto en el borde de la cronosfera que parece estar más estable. Si logramos llegar allí, podríamos salir». «Hazlo», dijo Vargas con urgencia. «Pon todo lo que tenemos en ese salto». La aurora se inclinó, apuntando hacia el punto que Jonas había identificado. A medida que la nave aceleraba, el equipo sintió una creciente presión, como si el tiempo mismo estuviera luchando por retenerlos. Finalmente, la nave atravesó el borde de la cronosfera. El caos temporal que los rodeaba comenzó a desvanecerse, reemplazado por el vacío oscuro y familiar del espacio normal. El alivio fue instantáneo, pero también fue acompañado por una sensación de pérdida. Habían dejado atrás la cronosfera, pero sabían que su historia con ella estaba lejos de terminar. «Lo logramos», dijo Jonas, soltando un suspiro de alivio. «Estamos fuera». El equipo se relajó, pero el alivio fue efímero. Sabían que la cronosfera seguía allí, creciendo y extendiéndose. Habían sobrevivido, pero la amenaza no había desaparecido. Vargas se levantó de su asiento, mirando las estrellas en la pantalla principal. Sabía que tenían que informar a la Alianza Intergaláctica sobre lo que había sucedido, pero también sabía que eso significaba revelar que la cronosfera seguía siendo un peligro. «Esto no ha terminado», dijo Vargas con determinación. «Tenemos que regresar y encontrar una forma de detener esto de una vez por todas. No podemos permitir que la cronosfera siga expandiéndose». El equipo asintió en silencio, sabiendo que su misión aún no había terminado. Habían sobrevivido a lo peor, pero la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Mientras la aurora navegaba por el espacio, lejos de la cronosfera, el capitán Vargas y su equipo se preparaban para lo que sabían que sería su misión más peligrosa hasta la fecha: regresar al corazón de la anomalía y desactivar lo que quedaba de la cronosfera. Pero esta vez estarían preparados para enfrentar los misterios y peligros del tiempo. Capítulo 5. El regreso a la cronosfera. La aurora navegaba en silencio por el vasto espacio, con sus motores apenas susurrando mientras se deslizaba a través de la oscuridad. El equipo había pasado días preparando su regreso a la cronosfera, revisando cada detalle, evaluando riesgos y considerando todas las posibles contingencias. La tensión en la nave era palpable. Todos sabían que esta segunda incursión podría ser su última. El capitán Vargas se encontraba en la sala de mando, revisando los informes y las actualizaciones más recientes de la Alianza Intergaláctica. Habían enviado un comunicado detallado sobre su misión, incluyendo sus descubrimientos y el peligro potencial que la cronosfera representaba. La respuesta fue inmediata. La Alianza ordenó que regresaran para intentar desactivar la anomalía de una vez por todas. No había otra opción. «Capitán, todos los sistemas están listos», informó Mara Ortega, su voz firme y decidida. «Hemos mejorado el blindaje temporal de la nave y actualizado los sistemas de navegación para enfrentar mejor las distorsiones». Vargas asintió, satisfecho con el trabajo de su equipo. Sabía que cada precaución era necesaria. No podían permitirse más errores.
Gracias, Mara. Buen trabajo, respondió Vargas antes de volverse hacia Leena Patel. Leena, ¿cómo están los cálculos? Leena, que había pasado horas analizando los datos de la cronosfera, levantó la vista de su consola. He ajustado las proyecciones con base en la información más reciente, dijo Leena, con voz tensa. El dispositivo que encontramos en 1900 Gronis 4 fue diseñado para regular el flujo temporal, pero parece que algo en su programación está forzando la expansión de la anomalía. Si podemos acceder a la fuente primaria de la cronosfera, tal vez podamos desactivarla por completo. Jonas Reeve, que había estado observando en silencio desde su asiento, intervino con una pregunta que estaba en la mente de todos. ¿Qué posibilidades? ¿Tenemos de salir de allí con vida? Leena no pudo evitar una pausa antes de responder. Las probabilidades no son alentadoras, admitió. Pero hemos aprendido mucho desde nuestra primera incursión. Si logramos llegar al núcleo de la cronosfera y desactivar el dispositivo central, podríamos detener la expansión. Pero necesitamos estar preparados para enfrentarnos a cualquier cosa. El equipo intercambió miradas. Sabían que estaban a punto de embarcarse en una misión suicida, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a retroceder. Habían visto lo que la cronosfera podía hacer y sabían que era su deber detenerla antes de que se convirtiera en una amenaza irreversible para toda la galaxia. Entonces es hora de partir, dijo Vargas, levantándose y dirigiéndose a la consola principal. Jonas, prepárate para la reentrada en la cronosfera. Jonas asintió con la mirada fija en los controles. Estableciendo el curso, dijo mientras ajustaba las coordenadas. Aproximación en 5 minutos. Mientras la aurora se acercaba a la cronosfera, las pantallas mostraban la vastedad de la anomalía temporal en todo su esplendor caótico. A diferencia de la primera vez que habían llegado, la cronosfera ahora era un vórtice en expansión, una esfera brillante que se tragaba la luz y distorsionaba el espacio a su alrededor. Parecía un agujero negro, pero en lugar de materia consumía tiempo. «Todos, prepárense», ordenó Vargas, mientras la nave entraba en la órbita de la cronosfera. «Esto va a ser más duro que la última vez». La nave comenzó a sacudirse, mientras las distorsiones temporales la envolvían. El equipo se aferró a sus asientos mientras las vibraciones sacudían la estructura de la nave. En la pantalla principal, las lecturas de la cronosfera se disparaban, mostrando fluctuaciones cada vez más violentas. «Estamos dentro», anunció Jonas con los dientes apretados. Manteniendo la estabilidad, apenas la aurora se adentró en el vórtice de la cronosfera y el caos temporal que los rodeaba era aún más intenso que antes. Las estrellas se estiraban y desaparecían, como si fueran arrancadas del tejido del espacio. El tiempo parecía correr en todas direcciones al mismo tiempo, y la sensación de perderse en el abismo era casi abrumadora. «Capitán», gritó Mara, «algo está interfiriendo con nuestros sistemas. Es como si el tiempo estuviera desintegrando la tecnología». Vargas sabía que no tenían mucho tiempo. Si la nave colapsaba dentro de la cronosfera, quedarían atrapados para siempre, condenados a vagar en un limbo temporal sin fin. «Leena, necesitamos un punto de referencia. ¿Dónde está el núcleo?» Leena trabajaba frenéticamente en su consola, tratando de aislar las señales más fuertes. «Allí», dijo finalmente, señalando una coordenada en la pantalla. «Hay una fuente de energía masiva en el centro de Minmutsentesh. La cronosfera. Debe ser el núcleo». Jonas ajustó el rumbo de la aurora hacia el centro de la anomalía. La nave comenzó a sacudirse aún más, y las lecturas en las pantallas se volvieron caóticas. «Vamos a llegar al límite de la estructura», advirtió Jonas. «Si no llegamos rápido, nos desintegraremos. Manténla en curso», gritó Vargas mientras la nave aceleraba hacia el núcleo.
A medida que se acercaban al centro, la aurora comenzó a perder cohesión. Las paredes temblaban, las luces parpadeaban y el sonido de los motores se volvía cada vez más desesperado. Pero entonces, en el corazón de la cronosfera, lo vieron. Una estructura masiva, brillante como una estrella moribunda, con anillos de energía girando a su alrededor. «Es ahora o nunca», dijo Vargas. «Leena, activa los sistemas de contención temporal». Leena golpeó un botón en su consola y la aurora lanzó un pulso de energía que envolvió la nave, estabilizando temporalmente su estructura mientras se acercaban al núcleo. La estructura del núcleo era monumental, con un diseño alienígena que irradiaba una energía que distorsionaba todo a su alrededor. «Jonas, acércanos más», ordenó Vargas. «Necesitamos estar lo suficientemente cerca para desactivar el núcleo». La aurora se lanzó hacia el núcleo y a medida que lo hacía, las sombras que habían visto en Cronis 3 comenzaron a aparecer una vez más, pero esta vez no eran meras ilusiones. Eran figuras corpóreas, formas humanoides que emergían del núcleo como si fueran guardianes de la anomalía. «Están tratando de detenernos», gritó Mara, mientras las sombras comenzaban a acercarse a la nave. Vargas sabía que no había vuelta atrás. Tenían que desactivar el núcleo o quedarían atrapados para siempre. «Jonas, acércanos más, cueste lo que cueste». «Mara, prepárate para defender la nave». La aurora se lanzó hacia el núcleo, esquivando las sombras que intentaban alcanzarlos. La presión era inmensa y la nave comenzó a ceder bajo el estrés, pero Vargas no permitiría que todo terminara. «Aquí, Leena, ¿estás lista?», preguntó Vargas con la voz tensa. «Listo», gritó Leena, mientras sus manos se movían frenéticamente sobre los controles. El núcleo brillaba con una luz cegadora, sus anillos girando cada vez más rápido. Las sombras aumentaban en número, rodeando la aurora por todos lados. Las alarmas de la nave gritaban con desesperación, pero Vargas se mantuvo firme. «Ahora, Leena», ordenó cuando la nave alcanzó la distancia crítica. Leena activó el comando final, enviando una onda de choque desde la aurora directamente hacia el núcleo. Los anillos del núcleo comenzaron a ralentizarse y la luz que emitía cambió de un blanco cegador a un tono rojizo profundo. Pero mientras el núcleo comenzaba a desactivarse, las sombras se volvieron más agresivas, lanzándose hacia la nave con una furia renovada. La aurora tembló violentamente mientras los sistemas fallaban uno a uno. «Nos estamos desintegrando», gritó Mara. «No podremos mantener la cohesión por mucho tiempo». Vargas sabía que estaban al borde del colapso. Si el núcleo no se desactivaba por completo en los próximos segundos, quedarían atrapados en el caos temporal para siempre. Finalmente el núcleo emitió un último destello de luz y luego el silencio. Los anillos se detuvieron por completo y la luz se desvaneció, dejando el núcleo inerte. Las sombras se disolvieron en el aire y el espacio alrededor de la aurora se estabilizó. «Lo logramos», dijo Leena, apenas creyendo en sus propias palabras. «Desactivamos el núcleo». El equipo soltó un suspiro colectivo de alivio. Habían logrado lo imposible, detener la cronosfera y salvar no solo sus vidas, sino posiblemente la de innumerables mundos. «Jonas, sácanos de aquí», ordenó Vargas con voz ronca. «Es hora de regresar a casa». La aurora se alejó del núcleo desactivado y el equipo observó cómo la cronosfera comenzaba a colapsar sobre sí misma, desvaneciéndose en la oscuridad del espacio. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la nave emergió de la anomalía y se encontró una vez más en el espacio normal. «Estamos fuera», anunció Jonas con un suspiro de alivio. «La cronosfera se ha desintegrado». El capitán Vargas se recostó en su asiento, agotado pero satisfecho.
Habían sobrevivido a la misión más peligrosa de sus vidas y habían salido victoriosos. Pero sabía que esta experiencia los había cambiado para siempre. «Regresemos a la Alianza», dijo Vargas. «Nuestra misión ha terminado». La Aurora se alejó lentamente de lo que alguna vez fue la cronosfera, mientras el equipo se preparaba para regresar a casa. Sabían que tendrían que enfrentar muchas preguntas y ofrecer muchas explicaciones, pero por ahora todo lo que importaba era que habían logrado lo imposible. Mientras la nave se alejaba, el equipo se sumió en un silencio reflexivo, sabiendo que habían jugado con el tiempo y habían salido victoriosos. Pero también sabían que el tiempo, en todas sus formas, era una fuerza implacable que nunca se detenía. Capítulo 6. El regreso a la Alianza. La Aurora navegaba suavemente por el espacio, dejando atrás la región donde alguna vez existió la cronosfera. La tripulación había logrado lo impensable, pero el ambiente dentro de la nave estaba lejos de ser festivo. Todos sabían que, aunque habían sobrevivido, las cicatrices de su experiencia los acompañarían por el resto de sus vidas. El capitán Vargas observaba la pantalla principal mientras la Aurora se acercaba a la base de la Alianza Intergaláctica. La estructura colosal de la estación espacial flotaba majestuosa ante ellos, un símbolo de orden en el vasto caos del universo. Pero después de lo que habían vivido, ese orden parecía más frágil que nunca. «Estamos en el rango de comunicaciones. Con la base», anunció Jonas. «Establecemos contacto». Vargas asintió y Jonas abrió un canal de comunicación. La pantalla se iluminó con la imagen de un oficial de la Alianza, con el rostro marcado por la preocupación. «Aurora, aquí, control de la Alianza. Hemos estado siguiendo su misión con atención. Nos alegra ver que han regresado. ¿Cuál es su situación?» Vargas se acercó al panel de comunicaciones, tomando un momento para organizar sus pensamientos antes de responder. «Aquí el capitán Vargas», dijo con voz firme. «Misión cumplida. La cronosfera ha sido desactivada y la anomalía ha colapsado. Sin embargo, hemos perdido mucho en el proceso. Necesitamos un informe detallado y una evaluación médica para toda la tripulación». El oficial asintió, claramente aliviado, pero también consciente de la gravedad de la situación. «Entendido, capitán. Prepararemos una bienvenida y un informe de misión completo. Por favor, procedan a la bahía de acoplamiento 7. Mientras la Aurora se acercaba a la estación espacial, la tensión en la nave comenzó a disiparse ligeramente. Sin embargo, cada miembro del equipo estaba perdido en sus propios pensamientos. Habían salido victoriosos, pero las sombras de la cronosfera seguían persiguiéndolos, recordándoles que habían enfrentado el abismo y apenas habían sobrevivido. «Jonás, acoplemos la nave», dijo Vargas, rompiendo el silencio. «Entendido, capitán», respondió Jonas mientras maniobraba la nave hacia la bahía de acoplamiento. El proceso de acoplamiento fue suave y eficiente, y pronto la Aurora quedó asegurada en la estación. La tripulación se preparó para desembarcar, sabiendo que lo que venía ahora no sería menos desafiante que lo que habían enfrentado dentro de la cronosfera. Cuando las compuertas se abrieron, fueron recibidos por un equipo de médicos y oficiales de la Alianza, todos ellos con expresiones serias. Era evidente que las noticias sobre la misión se habían propagado rápidamente y todos estaban ansiosos por saber más. «Bienvenidos de regreso, Aurora», dijo un alto oficial mientras se acercaba al capitán Vargas. «Soy el comandante Rivas, encargado de supervisar esta misión desde aquí. Sabemos que enfrentaron circunstancias extremadamente difíciles. ¿Cómo está su equipo?» «Hemos sobrevivido, comandante, pero no salimos ilesos»,
respondió Vargas con una mezcla de cansancio y resolución. Hay mucho que discutir y algunos de nosotros necesitamos atención médica inmediata. La cronosfera fue una experiencia que no se puede describir fácilmente. Rivas asintió con empatía y les indicó que lo siguieran. Hemos preparado una sala de informes. Queremos escuchar todo lo que puedan compartir. Este es un asunto de la mayor importancia para la Alianza. La tripulación de la Aurora fue escoltada a una sala de conferencias dentro de la estación. Era una sala austera, con largas mesas de metal y pantallas que mostraban diversas lecturas de la misión. Varias figuras importantes de la Alianza ya estaban presentes, esperando a que comenzara el informe. Capitán Vargas, doctora Patel, teniente Ortega, piloto Reeve. Comenzó el comandante Rivas mientras los invitaba a sentarse. Sabemos que han pasado por una situación crítica. Quisiéramos escuchar un resumen detallado de lo que encontraron dentro de la cronosfera y cómo lograron desactivarla. Vargas miró a su equipo, quienes asintieron en señal de apoyo. Luego, comenzó a relatar su misión, desde su primera entrada a la cronosfera, pasando por los descubrimientos en Cronis 3 y Cronis 4, hasta el encuentro final con el núcleo de la anomalía. La cronosfera era una creación artificial, comandante, explicó Vargas. Fue diseñada para manipular el tiempo, pero algo salió mal. Se convirtió en una amenaza incontrolable, consumiendo todo a su alrededor. Logramos desactivar el núcleo, pero no sin dificultades. Y las consecuencias de lo que encontramos, aún estamos procesándolas. Lena agregó detalles técnicos sobre la naturaleza de la cronosfera, la tecnología avanzada que encontraron y cómo lograron desactivar el dispositivo central. Mientras hablaba, los oficiales de la Alianza tomaban notas y se miraban entre sí, claramente alarmados por la magnitud de lo que estaban escuchando. Cuando terminaron, la sala quedó en un silencio cargado de tensión. Finalmente, el comandante Rivas se levantó, su rostro grave. Lo que han hecho es nada menos que heroico, dijo con una mezcla de admiración y preocupación. Pero está claro que hay mucho que no comprendemos. Debemos analizar todo lo que han traído y decidir cómo proceder. La cronosfera podría ser solo el principio de un problema mucho mayor. Vargas asintió, sabiendo que tenía razón. Aunque habían desactivado la cronosfera, el hecho de que fuera una creación artificial indicaba que alguien o algo había intentado manipular el tiempo de una manera que podría haber destruido la galaxia. Estamos a su disposición para cualquier análisis adicional, comandante, dijo Vargas, pero le recomiendo que mantengan una estricta vigilancia en esa región del espacio. No sabemos si la cronosfera fue la única de su tipo. El comandante Rivas asintió. Tomaremos todas las precauciones necesarias. Y quiero que sepan que la Alianza les debe una gran deuda. Sin su valentía y determinación, las consecuencias podrían haber sido catastróficas. Después de la reunión, la tripulación de la Aurora fue llevada a la enfermería para una evaluación completa. Los médicos los sometieron a diversos exámenes, buscando cualquier efecto residual de su exposición a las distorsiones temporales. Aunque físicamente estaban en buen estado, sabían que las verdaderas secuelas eran más profundas. Mientras descansaban en la estación, cada uno de ellos reflexionaba sobre lo que habían vivido. Sabían que su misión había sido un éxito, pero también comprendían que había cambiado sus vidas para siempre. Capítulo 7. Reflexiones y nuevos horizontes. El eco de los eventos vividos en la cronosfera resonaba en la mente de cada miembro de la tripulación mientras permanecían en la estación de la Alianza.
A pesar de que los médicos confirmaron que estaban en buenas condiciones físicas, el peso psicológico de lo que habían experimentado era innegable. El tiempo, en todas sus formas, había dejado su marca. El capitán Eliseo Vargas se encontraba en sus aposentos, revisando una y otra vez los registros de la misión. Aunque habían logrado salvar innumerables vidas al desactivar la cronosfera, una pregunta persistía en su mente. ¿Quién o qué había creado esa anomalía? Y más importante aún, ¿podría volver a suceder? Un toque en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo Vargas, dejando los informes a un lado. La doctora Leena Patel entró, con una expresión que reflejaba la misma inquietud que él sentía. Aunque su dedicación científica la había llevado a descubrir los secretos de la cronosfera, también sabía que esos conocimientos traían consigo un peligro latente. «Capitán, quería hablar con usted sobre algo que he estado analizando», dijo Leena sentándose frente a Vargas. Vargas la observó con atención, sabiendo que cualquier cosa que Leena tuviera que decir sería de vital importancia. «He estado revisando los datos del núcleo que logramos desactivar», comenzó Leena. «Aunque logramos colapsar la cronosfera, hay algo que me preocupa. La tecnología que encontramos era extremadamente avanzada, más allá de cualquier cosa que haya visto. Y hay indicios de que esto no fue un accidente. Alguien o algo estaba experimentando con el tiempo, y tengo la sospecha de que podría haber más de estas anomalías en la galaxia». Vargas asintió lentamente. Era un pensamiento que también lo había atormentado. «Entonces, no solo desactivamos una amenaza», dijo Vargas, «sino que podríamos haber descubierto una red de ellas, diseminadas por el universo». «Exactamente», respondió Leena. «Y si la cronosfera fue una prueba o una falla, entonces es posible que quienes la crearon lo intenten de nuevo, o que haya otras activas en diferentes partes del espacio. Necesitamos estar preparados para eso». Vargas sabía que tenía razón. La misión que habían completado no era el final, sino el comienzo de una nueva era de exploración y vigilancia. La Alianza tendría que estar alerta, y ellos, como exploradores, tendrían que estar listos para enfrentar lo que viniera. «Informaré al comandante Rivas sobre tus hallazgos», dijo Vargas. «La Alianza debe estar informada de todo esto, pero también necesitamos preparar a nuestro equipo para futuras misiones. No podemos ignorar lo que hemos descubierto». Leena asintió, con una mezcla de determinación y preocupación en su rostro. «Y capitán, una cosa más», dijo, vacilando por un momento antes de continuar. «Aunque hemos sobrevivido, no podemos subestimar el impacto que esto ha tenido en nosotros. Creo que todos necesitamos tiempo para procesar lo que hemos pasado. La cronosfera jugó con nuestras mentes, nuestras percepciones del tiempo y de nosotros mismos. No podemos simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado». Vargas sabía que tenía razón. Su equipo había sido sometido a un estrés inmenso, y aunque eran profesionales, también eran humanos. Necesitarían apoyo, no solo físico, sino emocional y psicológico. «Tienes razón, Leena», dijo Vargas con un tono más suave. «Hablaré con el equipo de salud mental de la Alianza para asegurarnos de que todos reciban la ayuda que necesitan. No quiero que nadie se sienta solo en esto». Leena asintió, claramente aliviada por la respuesta de Vargas. «Gracias, capitán. Sabemos que podemos contar con usted», dijo antes de levantarse y salir de la sala. Vargas se quedó solo, reflexionando sobre la conversación. Sabía que tendría que enfrentar muchas más decisiones difíciles en el futuro, pero estaba decidido a proteger a su equipo y a la galaxia de cualquier amenaza que surgiera.
Más tarde ese día, la tripulación de la Aurora se reunió en una sala común de la estación, un lugar donde podían relajarse y hablar libremente sin la formalidad de los informes oficiales. La atmósfera era relajada, pero había una tensión subyacente, un reconocimiento de que todos habían cambiado de alguna manera. Jonas Reef fue el primero en romper el hielo. ¿Alguien más siente que ya no puede confiar en lo que ve?, preguntó con una risa nerviosa. Siento que mis recuerdos están jugando trucos conmigo. Mara Ortega asintió con una expresión pensativa. Creo que todos estamos un poco alterados, dijo. Pero lo importante es que lo logramos. Desactivamos la cronosfera y volvimos para contarlo. No todos pueden decir eso. Leena, que estaba sentada en una esquina, observaba a sus compañeros con una sonrisa tranquila. Lo que hemos vivido nos marcará, pero también nos ha hecho más fuertes. Hemos visto lo peor que el universo tiene para ofrecer y hemos salido adelante. Eso es algo de lo que podemos estar orgullosos. Vargas los observaba desde la distancia, sintiendo un profundo respeto por cada uno de ellos. Sabía que no había elegido a este equipo por casualidad. Cada uno de ellos había demostrado ser excepcional en su campo y juntos habían logrado lo imposible. No sé qué nos depara el futuro, dijo Vargas, levantándose y atrayendo la atención de todos. Pero sé que estoy orgulloso de cada uno de ustedes. No importa lo que enfrentemos a continuación, sé que podemos superarlo porque hemos demostrado ser más fuertes que cualquier anomalía temporal. El equipo asintió y por primera vez desde que regresaron, una sensación de camaradería y esperanza llenó la sala. Sabían que el viaje había sido difícil, pero también sabían que lo más importante era que estaban juntos. El capitán Vargas se permitió un momento de tranquilidad, sabiendo que este capítulo de su vida había llegado a su fin, pero también comprendiendo que el próximo estaba a punto de comenzar. Mientras la Aurora permanecía acoplada en la estación, el equipo se preparaba para lo que viniera, sabiendo que su misión nunca había sido solo explorar el espacio, sino protegerlo. Y con esa determinación, sabían que estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el universo les presentara. Epílogo. La sombra del tiempo meses después del colapso de la cronosfera. La Aurora y su tripulación se habían convertido en figuras legendarias dentro de la Alianza Intergaláctica. La misión que había comenzado como una simple exploración había revelado secretos oscuros y peligros inimaginables, dejando una marca indeleble en la historia de la humanidad. Sin embargo, a pesar de la paz y el reconocimiento que ahora rodeaban al equipo, una sensación de inquietud persistía. El capitán Eliseo Vargas se encontraba en su nuevo despacho en la sede central de la Alianza, una oficina que le habían asignado tras su ascenso a comandante de misiones especiales. La ventana que daba al vasto espacio le ofrecía una vista impresionante de las estrellas, pero Vargas apenas las notaba. Su mente estaba en otra parte, en los recuerdos de la cronosfera y en las preguntas que seguían sin respuesta. Un suave sonido indicó la llegada de un mensaje en su terminal. Vargas lo abrió y, para su sorpresa, vio que era un informe clasificado, enviado directamente por el Consejo Superior de la Alianza. El título del documento le heló la sangre: Anomalías temporales detectadas en sectores externos. Vargas leyó el informe detenidamente, su corazón latiendo más rápido con cada línea. Según el documento, se habían detectado perturbaciones temporales en varios sectores alejados de la galaxia, similares a las que habían encontrado en la cronosfera. Aunque los detalles eran escasos, las lecturas indicaban que podrían estar frente a nuevas anomalías, potencialmente tan peligrosas como la que habían desactivado. El capitán sabía lo que esto significaba.
La cronosfera no había sido un caso aislado. Había más de estas anomalías esparcidas por el universo y alguien o algo estaba detrás de su creación. La misión de su equipo no había terminado, solo había cambiado de dirección. Vargas cerró el informe y se levantó dirigiéndose hacia la ventana. Mientras miraba las estrellas, sintió una mezcla de determinación y temor. Sabía que su equipo sería convocado nuevamente, que tendrían que enfrentarse a estas nuevas amenazas y descubrir la verdad detrás de ellas. Pero esta vez no estarían solos. La alianza estaba más alerta que nunca, y la experiencia que habían ganado en la cronosfera los había preparado para lo que estaba por venir. El epílogo de la cronosfera era solo el comienzo de una nueva era de exploración y peligro. Vargas sabía que el tiempo no sería un enemigo fácil de derrotar, pero estaba listo para el desafío. Después de todo, había visto lo que el tiempo podía hacer y había aprendido a no subestimarlo. Con un último vistazo a las estrellas, Vargas se giró y salió de su despacho, decidido a reunir a su equipo una vez más. La próxima misión los esperaba, y con ella las respuestas que buscaban. Mientras la puerta se cerraba tras él, un pensamiento cruzó su mente. El tiempo siempre encuentra su camino. Y con esa certeza, supo que el viaje estaba lejos de haber terminado.